Antes de iniciar, diputada Sauri, quisiera que pusieran el audio que preparé dentro de mi tiempo y que empiece a correr a partir de ese momento. Por favor. Adelante, por favor, con el audio. Por eso, dentro de oportunidades para las familias que más necesitan, habrá electricidad y gas para la estufa de su casa más barato. Voy a recuperar la verdadera autonomía y soberanía energética de México, porque mientras los automovilistas en Iztapalapa sigan comprando gasolina que se importa de Texas, o bien que la gente de Catepec esté consumiendo cilindros de gas, de un gas que es traído desde Arabia Saudita, no habrá soberanía. Propongo que hagamos los cambios para que aquí hagamos las refinerías que nos permitan producir gasolina, gas, diésel para el campo más barato, crear empleos, desarrollo regional y tener un mejor país mucho más competitivo, con mayor inversión y con mayores empleos. La iniciativa de reforma energética. Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años. Si aprovechamos esta gran oportunidad, se crearán cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Igualmente, bajará el precio de los fertilizantes y, en consecuencia, nuestro campo producirá más, habrá más alimentos y a mejores precios. Farsantes y traidores al pueblo, vendepatrias. El comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, dijo en campaña en 2006 lo que acabamos de oír y en 2008 impulsó una reforma energética para desmantelar Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y gracias a la resistencia que encabezó el hoy compañero presidente algo se pudo detener. Enrique Peña Nieto en 2013 sacó adelante esta reforma contraria a los intereses nacionales, con todos los argumentos que aquí acabamos de oír, hipócritas, y casi lo mata un infarto al compañero presidente en esa defensa. Los resultados: 1 kilowatt hora en 2039 costaba 1.39, en 2017 1.88, un aumento del 35%, ahí está su mentira de la baja en las tarifas. La gasolina con el usurpador subió 60.79 en su sexenio y con Peña 87.2, pero además 75.76, pero además la gasolina costaba 87.2 más cara que en Estados Unidos. Aquí hubo 2 muertos en Ixmiquilpan por luchar contra los gasolinazos. Alán Gutiérrez, de 22 años, y Freddy García, de 25 años, asesinados por el gobierno represor de Enrique Peña Nieto. Voy a ser todavía más puntual. Aquí estuvo un patriota, un priista, que encabezó Pemex en su época de oro. Fue líder de los diputados del PRI, Francisco Rojas. Peña lo llamó a dirigir Comisión Federal de Electricidad. Cuando vio lo que iban a hacer con Comisión Federal de Electricidad, descuartizarla, renunció. Y un oscuro funcionario de la Secretaría de Energía, subsecretario, se hizo director de Comisión Federal de Electricidad. Desarrolló también su trabajo de descuartizamiento de Comisión Federal de Electricidad, que luego lo hicieron dirigente del PRI y también descuartizó a ese partido. Por eso sus compañeras, compañeros, por eso sus senadores caben en una combi, y por eso los intocables del PRD que le limpian las letrinas a la derecha con las manos desnudas, le tuvieron que prestar 4 diputados para que tuvieran la mesa directiva. Me dicen que el gas, México produce 60% de electricidad con gas por la dependencia que nos pusieron con Estados Unidos. Estados Unidos 40, Japón 20, China 8, y Comisión Federal resolvió en 3 días a pesar de la dependencia en que nos pusieron. Hablan del carbón. Estados Unidos 16 produce su electricidad con carbón. Alemania, que tanto presumen, 23%, México solo con el 7%. Quiero cerrar, el tiempo se me acabó por ese audio que les compartí. Me dicen que el héroe de la dependencia saldrá desesperado después de este debate, acompañado de una flotilla de taxis
al castillo de Chapultepec, donde enredado en la bandera de Iberdrola se aventará del castillo. Yo creo que no será la bandera de Iberdrola, será la de Odebrecht, de 6 millones de dólares de soborno que la pandemia recibió para aprobar esta iniciativa totalmente traidora a los intereses del pueblo. Termino. Dijo el compañero presidente en Chiapas: no vengo a robarlos, vengo a devolverles todo, y eso es lo que estamos haciendo con esta iniciativa preferente, recuperando Comisión Federal de Electricidad para el pueblo, sirviéndole al pueblo y honrando la palabra. Critíquenos los que quieran que no traicionemos al pueblo, pero no lo traicionaremos bajo ninguna circunstancia. ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva el compañero presidente López Obrador! ¡Y viva la soberanía energética que aquí estamos defendiendo junto con Morena y Encuentro Social a toda honra! Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. La energía más barata es la que se utiliza primero. Es el principio fundamental de todo sistema eléctrico moderno, y así opera el sistema eléctrico mexicano el día de hoy. Eso ha permitido a la Comisión Federal de Electricidad fortalecerse año tras año y está acreditado en los números que entrega esta soberanía periódicamente y sin falta alguna a la Comisión de Energía y a la presidencia de esta Cámara. Sin embargo, esta iniciativa preferente cambia este principio esencial de los sistemas eléctricos y genera un despacho por capricho. Establece en la ley qué centrales de energía van a utilizarse primero, indistintamente de su costo, y por lo tanto está poniendo la energía más cara y contaminante, la que se produce con combustóleo y con diésel, a la mitad del sistema. La despachará antes del despacho de los parques eólicos y solares con los que ya cuenta México y con los que contaría en el futuro. Ningún sistema eléctrico en el mundo pone por adelante el combustóleo y el diésel que alternativas más económicas y más amigables con el medio ambiente. ¿Cuál será el resultado de este cambio caprichoso en la ley? Energía eléctrica más cara y más contaminante. Lamentablemente aquí se ha dicho en el dictamen que la discusión debe de ser entre un sistema de costos marginales y un sistema de costos fijos. Pero la iniciativa preferente no trata de eso. Se ha leído aquí en tribuna constantemente el orden de predespacho que se establece por ley. Ese no tiene criterio de costos, ni de costos fijos, ni de costos variables, ni de costos marginales, ni de costos totales. Si tan solo ese fuera el debate que viniéramos a dar aquí, un debate técnico donde efectivamente se redacte con puntualidad que el sistema se despachará en función de costos, pero no, compañeras y compañeros. Ustedes están estableciendo un predespacho por ley y dicen todavía que va a haber espacio para el mercado. No, compañeras y compañeros, por la capacidad instalada que tiene CFE, incluyendo el diésel y el combustóleo, no hay espacio para generadores adicionales en un mercado. Ustedes lo aniquilan con el despacho por capricho. Aquí en el Congreso, todas y todos juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Hoy la Constitución mexicana, en sus artículos 25, 27 y 28, establece que la generación de energía eléctrica y su compraventa, su comercialización, son actividades abiertas a la libre competencia y a la libre concurrencia. La Constitución establece que la planeación, el control, la transmisión y la distribución de energía eléctrica son actividades estratégicas de la nación, reservadas para el Estado. Pero lo que hace esta iniciativa preferente es impedir la libre competencia en generación porque establece un orden preestablecido de despacho, lo establece por ley. Por lo tanto, esta ley es inconstitucional. Esta ley es inconstitucional porque tampoco permite la libre comercialización a la que tienen derecho los habitantes de nuestro país y los inversionistas que en este país creen, precisamente porque así lo establece la Constitución. Pero no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en una resolución de la segunda sala que todos ustedes conocen y que sorprendentemente no está en el dictamen que estamos discutiendo hoy. Pero también este Congreso recibió la opinión negativa de la Comisión Federal de Competencia Económica, que señala estos argumentos y que dice que esta iniciativa preferente viola además el artículo 28 porque impide la competencia libre. Pero sorprendentemente, a pesar de que se establecieron esos argumentos por especialistas económicos, jurídicos y sociales en el Parlamento abierto, el dictamen que hoy discutimos no incorporó los argumentos ni de la Corte ni de la COFECE. ¿Cómo es posible que ustedes piensen que están haciendo un trabajo honorable para el país si no están incluyendo siquiera los argumentos constitucionales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho públicos? ¿Cómo pueden ustedes no incluir en el dictamen que hoy se discute la opinión negativa que manda a esta soberanía precisamente el órgano federal de competencia económica? Por esa razón es que presenté, junto con todos mis compañeros y compañeras que aquí me acompañan, un voto particular que incorpora todos estos argumentos para que se debatan aquí en la tribuna y que podamos entonces construir una normatividad que sea mucho mejor a lo que hoy se plantea. Una normatividad que efectivamente, como algunos han dicho aquí, apoya las energías renovables de CFE o de cualquier privado. Efectivamente, un sistema eléctrico nacional que se traduzca en mejores costos año tras año para la población. Se requiere revisar esta iniciativa preferente para lograrlo. Y aquí les recuerdo, ustedes, diputadas y diputados de Morena, le redujeron en 12% el presupuesto a CFE tan solo en el pasado mes de diciembre. Aquí todos nosotros les dijimos que no lo hicieran, que no le bajaran los recursos a la CFE, que los necesitaba. Y ahora, además de bajarle los recursos a CFE, están haciendo una iniciativa preferente que cierra el mercado y que solo deja a la CFE para hacer las cosas. Con este orden de ideas, CFE ni picha, ni cacha, ni deja batear. Es cuanto, Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, para justificar la política energética setentera de la Cuarta Transformación, se ha dicho que las grandes potencias mundiales emiten el 60% de la contaminación mundial y que nuestro país contribuye mínimamente a tal calentamiento. No, señores, en el actual contexto no hay justificación que valga para imponer políticas públicas regresivas para el país. La contaminación que produce la quema de combustible y carbón para la generación de energía eléctrica no solo contribuye al calentamiento global, sino que también daña directamente la salud de millones de mexicanos, y les voy a dar algunos ejemplos para que hagan conciencia, si es que tienen, de los daños que van a provocar a todo el país si aprueban este dictamen como lo consignan de Palacio Nacional. La termoeléctrica de Tula, que junto a la refinería del mismo sitio son la principal fuente de contaminación del Valle de México, dañan la salud de más de 20 millones de habitantes y provocan miles de muertes prematuras al año por la quema del combustóleo por parte de la CFE. 2. La central de Petacalco en Guerrero, que hasta hace poco funcionaba a base de carbón importado, ahora usa el combustóleo de Pemex para su funcionamiento, agravando aún más la contaminación de la costa. Esta situación afecta severamente a los pescadores de la región e incluso se ha denunciado que las afectaciones llegan hasta el estado de Michoacán. En verdad, compañeros de la mayoría, ¿no les da vergüenza lo que van a hacer? Pero sigo con un par de ejemplos más. En días recientes, la central de Salamanca, en Guanajuato, ha vuelto a utilizar combustóleo, dañando la salud de los guanajuatenses, pues incluso se tuvo que declarar contingencia ambiental por los altos índices de dióxido de azufre en el ambiente. 4. La central de Punta Prieta, en Baja California, es la principal responsable de la contaminación ambiental de La Paz, ciudad que en promedio tiene 120 días al año con altos niveles de azufre
y dióxido de nitrógeno. Y así podría pasarme enumerando los casos de ecocidio por la quema de combustibles fósiles en el país. Pero no me daría tiempo, señores de la mayoría. La política energética de la actual administración es para transformar lo sucio a lo sucísimo. Esa es una transformación de cuarta. Y para aquellos que dicen que le apostamos al desmantelamiento y debilitamiento de la CFE, les digo que mienten, porque si hay alguien que quiere que le vaya mal a esa compañía, es precisamente este gobierno, el cual le ha recortado el 9% de su presupuesto para el 2021. Además, con la tecnología obsoleta, está arriesgando la salud e integridad física de todos los trabajadores que tienen todo nuestro respeto, nuestro reconocimiento y apoyo, porque se les está condenando a un futuro incierto, privándolos de la transición hacia las energías limpias y libres que se está dando en todo el mundo. Por el contrario, el Movimiento Ciudadano le apostamos al fortalecimiento de la CFE, porque es una empresa de todas y todos los mexicanos y no de los funcionarios en turno. Por eso nos preocupa el manejo irresponsable que se les está dando, y desde esta tribuna hemos impulsado iniciativas para su modernización y evolución, la cual necesariamente deberá ser de la mano de empresarios, de académicos, de ambientalistas y demás especialistas, pero siempre dentro de un Estado de Derecho y no de un ambiente de incertidumbre, incapacidad y corrupción. Y como a la mayoría aquí presente le tienen prohibido escuchar y analizar, hoy solo han venido a votar por consigna. Mejor les digo a los ciudadanas y ciudadanos que siguen esta discusión por las plataformas, diferentes plataformas, que llegó la hora de la evolución mexicana para que juntos hagamos nuestro futuro y no lo hagamos con la historia, porque el hidrógeno, el agua y el sol representan el futuro, mientras que el diésel, el carbón y el combustóleo ya deben de ser historia, es decir, la evolución necesariamente hacia el progreso, mientras que su falsa transformación, como ya lo vemos, también puede ser hacia un retroceso. Violar el derecho humano a un medio ambiente sano, así como la libre competencia y concurrencia, es un fraude a la Constitución. Sí, efectivamente, un fraude a la Constitución, a ese texto que los diputados de Morena y sus aliados protestaron guardar y hacer guardar ante esta soberanía. En Movimiento Ciudadano siempre hemos actuado con congruencia, rechazando y señalando los actos de corrupción, pero también los actos de incompetencia y negligencia. Por eso, reitero que sin energías limpias no puede haber contratos limpios, porque la contaminación, compañeros de la mayoría, la contaminación con combustibles fósiles también es corrupción. Nuestro grupo parlamentario votará en contra de este dictamen porque la evolución mexicana será sin corrupción, con competencia, con energías limpias y con desarrollo sustentable, ¿o no será? ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias, diputado Cheja Alfaro. El dictamen que se pone a nuestra consideración pretende corregir las dificultades que está teniendo la CFE por el diseño regulatorio perverso que estableció la reforma energética de Peña Nieto. Ese modelo se ha venido aplicando hasta hoy y lo único que es claro es que la nación no ganó. Todo fueron puros negocios lucrativos para un puñado de empresas consentidas de los políticos corruptos. La empresa pública fue descapitalizada, endeudada, con sus capacidades productivas disminuidas, con reducción de sus mercados y sometida a una regulación que privilegia a los particulares. La iniciativa preferente profundiza las transformaciones para rescatar a la CFE por ser una empresa indispensable para el desarrollo soberano e independiente. El Gobierno de la República viene impulsando acciones estratégicas desde el inicio de esta administración. La rehabilitación y ampliación del parque de las centrales de CFE,
rehabilitar y aumentar la potencia de las centrales hidroeléctricas, conocer y respetar los contratos suscritos por los gobiernos anteriores, siempre y cuando dichos contratos no impliquen fraudes a la nación, detener la privatización para que la generación privada no rebase el 46% que está hoy, para hacer efectiva la rectoría del Estado en esta materia, suprimir el otorgamiento de los subsidios abusivos y onerosos que le cuestan a los contribuyentes y que se le entregan a las empresas privadas, alimentar el sistema eléctrico nacional primero con las hidroeléctricas y la generación de la CFE, después con las centrales eólicas y solares de privados, y al último entrarán las centrales que utilicen otras tecnologías. También detener el otorgamiento de permisos a particulares por la sobreoferta de electricidad que se está generando en el mediano y largo plazos, apoyar a la CFE para que no siga perdiendo participación en el mercado, para que ya no se debilite financieramente y para que cumpla su compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la electricidad, desterrar la corrupción, el influyentismo y la impunidad. La iniciativa de reforma enviada por el presidente de la República hace 6 propuestas concretas: cambiar las reglas de ingreso de electricidad a la red pública de transmisión, insisto, empezando por las hidroeléctricas, porque tienen beneficio ambiental y es energía limpia. Segundo, otras centrales de la CFE, porque tienen los costos unitarios menores. Tercero, los productores independientes a través de un contrato de compra de energía de la empresa pública. Las granjas solares y los parques eólicos privados entran en cuarto lugar porque son, al igual que las centrales de otras tecnologías privadas, son las más caras de todas, están subsidiadas, no quiere decir que sean baratas, están completamente subsidiadas. Introducir una figura nueva, que son los contratos de entrega física, para garantizar el servicio de electricidad en condiciones económicas y elevada confiabilidad. Estudiando bien esto va a permitir que algún día se bajen pronto los precios de la electricidad. En tercer lugar, que los permisos otorgados al sector privado para generar, conducir, comercializar electricidad queden sujetos a criterios de la planeación del Sistema Eléctrico Nacional que fueron emitidos por la Secretaría de Energía. Y cuarto, establecer que el otorgamiento de los certificados de energías limpias se le reconozcan a todas las centrales que generen energías renovables, que tengan energías limpias, sean públicas o privadas, que no se excluya a la energía limpia de la CFE y se le nieguen estos certificados a la CFE solo porque es empresa pública. Eliminar la obligación de la CFE suministro básico de adquirir mediante subasta la electricidad, porque estos son puros negocios al amparo del poder público, y también revisar los permisos de autoabastecimiento cuando hayan sido obtenidos mediante actos fraudulentos. Estos cambios son indispensables para abaratar el costo de la electricidad, para suprimir la sangría económica de los subsidios en el erario, para eliminar la regulación asimétrica tan desventajosa para la CFE, para recuperar el pleno dominio de la industria eléctrica bajo la rectoría del Estado, como lo mandata la Constitución en el 25, el 27 y el 28 constitucionales. Hacemos un llamado a la responsabilidad. Como legisladoras y legisladores tenemos servir a la patria, legislar en favor del interés general y transformar a México de como lo dejaron estos neoliberales. Gracias. Gracias, diputada. Presidenta, ¿me puede instruir a poner el audio que entregué a la mesa directiva, Presidenta, por favor? Adelante, por favor, con el audio. Tenemos otras plantas,
que no requieren de gas. Por ejemplo, lo del combustóleo nos ayuda, lo del carbón nos ayuda. Tenemos otras plantas que no requieren de gas. Por ejemplo, lo del combustóleo nos ayuda, lo del carbón nos ayuda. Tenemos otras plantas que no requieren de gas. Por ejemplo, lo del combustóleo nos ayuda, lo del carbón nos ayuda. Miente nuevamente el presidente López Obrador. Que me explique y que me expliquen diputadas y diputados de Morena cómo nos va a ayudar la quema de combustóleo de bajísima calidad. ¿Para qué queremos luz eléctrica si no vamos a tener aire limpio para respirar en nuestras ciudades? Estamos en un momento decisivo de la historia de este país. Un momento que va a ser recordado ignominiosamente por décadas y que dará pie para que se escriban libros de economía, de política, de derecho, que ilustren con el ejemplo de esta reforma eléctrica lo que no se debe hacer en un país. Esos libros mostrarán a esta, nuestra patria, como el vivo ejemplo de cómo un país próspero y con enorme potencial fue destruido por el trasnochado delirio de un presidente que nunca se enteró que ya había terminado su campaña. Hace unos días, en la cuenca atmosférica de Salamanca, Celaya e Irapuato, en Guanajuato, se tuvo que declarar una emergencia ambiental debido a los altos índices de contaminación que generó la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad por la quema indiscriminada de ese combustóleo que presume el presidente para generación de energía eléctrica. El máximo permitido de partículas por billón de dióxido de azufre es de 75. En Salamanca estamos respirando 250, más del triple permitido. Estamos en una emergencia nacional, en una pandemia, y estamos contaminando más el aire de este país. Esto es un inspirómetro. Yo, como millones de mexicanos, tuve COVID y estoy batallando para recuperarme. Y cuando regrese a mi casa a ver a mi hijo y a mi esposa, a mi familia, otra vez, esto no va a servir de nada, porque el aire de mi ciudad es el más contaminado de este país. Hoy, ustedes, diputadas y diputados de Morena, van a asestar un golpe devastador al futuro de México. Permítame un momento, diputado Arriaga. ¿Con qué objeto, diputado Elías Lisha? Para pregunta al orador, si me lo permite, presidente. ¿Acepta usted una pregunta, diputado Arriaga, del diputado Elías Lisha? Claro que sí, diputada presidenta. Adelante, por favor. Muchas gracias, diputada presidenta, diputado Justino. Me llama mucho la atención algunos datos que ha expresado en términos de contaminación, particularmente en su ciudad, en Salamanca. Si fuera tan amable, ¿podría usted abundar sobre el daño a la salud que causa la quema de combustóleo en las termoeléctricas y particularmente, si fuera tan amable, abundar lo que sucede en su ciudad, en Salamanca y en el estado de Guanajuato? Muchas gracias por su respuesta. Sí, perdón. Respondo, diputada presidenta. Hay una emergencia en Guanajuato, una emergencia ambiental. Estamos respirando veneno. Estamos respirando veneno desde el viernes pasado. La alcaldesa, que es de Morena, está callada. La Dirección de Protección Civil no existe. La Dirección de Medio Ambiente no existe. La secretaria Marisa Ortiz, la secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Guanajuato, acabo de hablar con ella, preocupadísima, porque no le contestan ni siquiera el teléfono en la refinería de Pemex, que es el que vende el combustóleo chafa, ni la gente de la termoeléctrica, diputado Lisha. Se trató de comunicar con la secretaria Albores de Semarnat, no ha podido hablar. La secretaria de Medio Ambiente de Guanajuato lleva varios días tratando de que le contesten el teléfono el gobierno federal. Y en Salamanca estamos sufriendo la pandemia del COVID y estamos respirando veneno. Estamos respirando veneno. Aquí está la tarjeta informativa que la voy a dejar en sus manos, diputada presidenta. Me gustaría que la incluyera en el día de los debates y decirles
que independientemente de lo que estamos viviendo en Salamanca, eso también va a pasar en otras ciudades que tienen las termoeléctricas, porque ese es el plan del gobierno federal. El plan del gobierno federal es utilizar el combustóleo que le sobra a Pemex, un combustóleo de bajísima calidad. Por eso no quieren energías limpias, por eso no se abren a las energías renovables y al futuro de este país, están volteando al pasado. Hay un presidente que tiene ideas viejas, ideas obsoletas, ideas que no sirven, ideas que no funcionan para las y los mexicanos. Ese es el presidente que ustedes están defendiendo, diputados de Morena y de sus partidos aliados. Por favor, reflexionen, le están dando un golpe mortal a la salud de millones de mexicanos, a la salud de millones de mexicanos. Diputado Elías Lisha, estamos viviendo la pandemia, sí, del COVID-19, pero también la pandemia de la ignorancia, de la ineptitud y de la cerrazón de un gobierno federal que por tener luz eléctrica y por no abrirse a estas nuevas tecnologías, prefiere seguir matando lentamente a millones de mexicanos. Es gravísimo lo que está aquí sucediendo. No puede ser que estemos respirando 250 partículas por billón de dióxido de azufre en Salamanca. Están matándonos lentamente. Yo tuve asma de niño. ¿Les puedo decir cuánto puedo yo respirar con este aparato? Difícil, puedo llevar para lo que el doctor está solicitando. Necesito yo meses de tratamiento para que mi capacidad pulmonar se pueda regresar como estaba antes de la enfermedad de COVID. Eso va a ser imposible con el aire contaminado que ustedes van a seguir votando para que se siga quemando el combustóleo. Hasta aquí mi respuesta, diputada presidenta. Siga adelante, por favor, diputado. Bajo la premisa de la obediencia ciega y acrítica, proponen darle carta abierta al presidente para destrozar lo poco que aún funciona y que no ha podido destruir en su frenética cruzada por llevar a México al pasado más corrupto, opaco e injusto, ese México que él añora. La reforma a la ley de la industria eléctrica que hoy se discute está plagada de insuficiencias técnicas y traerá consecuencias nefastas para todos los mexicanos. No hay una sola coma en el dictamen que sea rescatable. Es quizá por esa razón que el presidente les ordenó a ustedes, legisladores de Morena, que no le cambiara ni una sola coma. Y como lo marca la regla en la autodenominada Cuarta Transformación, está prohibido tener opinión o criterios propios. Por eso, henos aquí, discutiendo un dictamen que a todas luces es inconstitucional, un retroceso para México y representa un clavo más en el ataúd de la democracia mexicana. Técnicamente hablando, el dictamen es un portento de sinrazones, es un cúmulo de insensateces que no se pueden sostener de manera racional. Hace falta creer ciegamente en el falso dogma de la recuperación de la soberanía energética para encontrarle sentido a tal dislate. Les quiero hacer 3 preguntas. La primera, ¿la reforma va a aumentar la competitividad en el sector eléctrico mexicano? No, por el contrario, va a recrear un monopolio que es propio del más rancio régimen de partido único de los años 50 a 70. ¿La reforma va a generar más empleos y va a impulsar la inversión pública y privada? No, por el contrario, va a causar una incertidumbre jurídica tal que los inversionistas tendrán muchas razones para pensar 2 veces en dónde ponen sus recursos y se van a perder miles de empleos. ¿La reforma va a bajar las tarifas de la energía eléctrica? No, al contrario, al obligar al Sistema Eléctrico Nacional a despachar la energía cara de la CFE, las tarifas van a subir, las familias mexicanas van a pagar el costo de esta locura. Luz más cara, diputadas y diputados. A partir de que se apruebe esta reforma, progresivamente, la CFE se va a ver más presionada para generar más energía, para abastecer el mercado, y los generadores privados previsiblemente se irán. Esto va a ser una espiral que llevará a la CFE a desangrarse financieramente, destruyendo a la única empresa productiva del Estado que goza de perfecta salud, porque a Pemex ya se lo acabaron. En suma, compañeras y compañeros, por estas razones,
Lo que nos espera es un futuro con apagones, falta de inversión en el sector eléctrico, luz más cara para los mexicanos y una CFE quebrada. Eso es lo que van a aprobar. Por eso en el PAN vamos a votar en contra de este insensato dictamen y les hacemos un llamado para que recapaciten y por el bien de México voten en contra también. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Pido a la Secretaría instruya el cierre de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado. Ciérrese el sistema, ciérrese la plataforma digital. Señora Presidenta, se emitieron 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones. Aprobado en lo general por 304 votos.